Hola, muchas bendiciones. Soy el pastor Israel Ávila y te saludo nuevamente desde nuestra casa, aquí en Ciudad de México. Estamos viviendo tiempos de oportunidades, tiempos de nuevos comienzos. Es cierto que la tierra y la sociedad se está volviendo a reestructurar. No podemos salir a la calle de la misma forma como nos metieron a nuestras casas o nos metieron a la cautividad. Este tiempo de casa es un tiempo para volver a hacer una nueva ingeniería en nuestra vida. Es un tiempo para salir con una mentalidad diferente allá. Es un tiempo de tener experiencias profundas con Dios para ser transformados, para cambiar de naturaleza. Es un tiempo para romper moldes. Porque recordemos que el Espíritu Santo habita a cada creyente, con la intención de traer la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, con la intención de traer la cultura del cielo a la sociedad, a la tierra, con la intención de manifestar de forma visible al Dios invisible. ¡Qué gran oportunidad Dios nos ha dado! Por eso es necesario descubrir dónde Dios quiere llevarnos como individuos, no solamente como sociedad, sino como individuos. A ti personalmente, ¿dónde Dios te quiere colocar? Salir de la comodidad, salir de la rutina. No podemos regresar a la rutina, no podemos regresar a la comodidad. Saber cuál es el pensamiento que tiene Dios para cada uno de nosotros. Es cierto que Dios tiene buenos pensamientos para cada uno de nosotros. Pensamientos de bien y no de mal, dice la Escritura. Pero con un fin, con el fin de darnos esperanza y darnos un buen futuro. Por eso es necesario recordar lo que el apóstol Pablo dice. Me fascina cuando leemos al apóstol Pablo y dice que tenemos que ser mudados en nuestra naturaleza, en la naturaleza de la cual todos nacimos, con la naturaleza adámica a la naturaleza de Cristo Jesús. Pablo habla ahí en Corintios, 1 Corintios 15:45, y dice: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, dice una versión. Otra versión dice en un alma viviente. En otra versión dice en un ser almático. Estoy mencionando por lo menos 3 tipos de versiones. Dice, pero el postrer Adán se convirtió en un espíritu que da vida. ¿Quién era este postrer Adán? Bueno, es muy sencillo. Jesucristo. Jesucristo se convirtió en un espíritu con vida. Entonces vemos que este es el modelo de la restauración de lo que Pablo nos enseña. El modelo de una restauración original que siempre se dio en el corazón de Dios. Ser transicionados de almas vivientes a espíritus vivificantes. Adán tenía la imagen y semejanza de Dios. Fue creado imagen y semejanza, pero nunca fue un espíritu vivificante, porque Jesús no había venido a la tierra manifestado como el Hijo de Dios. No había muerto y no había ascendido al Padre, y el Espíritu no había descendido sobre él. Y es necesario conocer estas 2 dimensiones, estas 2 posiciones, estas 2 naturalezas, para saber dónde se encuentra cada creyente. Tenemos que ser transicionados. Cualquiera podría decir, bueno, todos somos espíritus vivificantes, pero el alma o la característica almática tiene varios factores que aún afectan al pueblo de Dios. Y tenemos que renunciar a esto. En este tiempo que estamos en casa, tenemos que renunciar a esto. Porque como ya lo dijimos, no podemos salir a la calle de la misma forma como entramos a casa. Sin embargo, este es un tiempo de reestructuración. Un tiempo de reestructurar la iglesia. Dios nos metió para pausarnos, para analizarnos, para hacer una introspección, para hacer un electrocardiograma de nuestro espíritu, de nuestra alma, para renovarnos y poder salir a la calle con nuevas fuerzas, de acuerdo al modelo original de Dios. El alma viviente, de la cual se habla, que es adámica, dice que esta alma se conforma siempre con ser víctima. Una persona almática generalmente siempre va a tener un sentido de víctima. Todo le afecta. Se conforma incluso con visitas temporales en lo espiritual. Es aquella persona que se conforma con 5 minutos que tocó la gloria de Dios, pero después viene y se deprime a pesar de que el domingo en la iglesia
tocó, lloró, cayó al suelo, sintió lindo, pero el lunes, martes, miércoles se volvió a deprimir, volvió a lo mismo, volvió a quejarse de las cosas, porque solamente vive en un ambiente almático, en un ambiente de sentimentalismos. Es aquellos que se les gusta caerse para que alguien más los levante, aquellos que cada rato, cada 8 días buscan que los ministren, que alguien ore por ellos, que alguien les ponga la mano, porque si no ponen la mano, sienten que el culto, que la relación con Dios, que el servicio no fue el correcto. Almas vivientes que viven por emociones, incluso llegan a ofenderse de todo, guardan rencores dentro de su corazón. Les gusta que la personalidad siempre los vean como alguien que está sufriendo. Hablan y solamente su oración es decir: Señor, sumérgeme, satúrame, ayúdame, Señor. Y no está mal decir eso a Dios, pero cuando tú sabes la posición que tienes en Dios, tú actúas de forma diferente. Como ya lo dijimos, crean en ambientes sentimentales, llenos de emociones momentáneas, y necesitan que siempre alguien les esté ayudando o impulsando para sentirse bien. Se sienten víctimas con el fin de demostrar que han dado tal vez un máximo esfuerzo y que alguien tiene que aplaudírselos. Dan palabras de restauración e incluso dicen: yo restauro cuando mi familia está restaurada. Yo aliento a la sanidad cuando estoy enfermo. En pocas palabras tienen una tendencia de decir: pobre de mí, pero estoy en este camino obedeciendo la verdad de Dios. Simplemente son sentimentalismos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura incluso que sentir lástima de uno mismo no es la posición correcta y ofende al mismo Dios. ¿Por qué ofende a Dios? Porque cuando nos permitimos sentir lástima de nosotros mismos, estamos esencialmente rechazando el amor de Dios, rechazando su habilidad para poder cambiar las cosas. Hace tiempo vi una película, ya tiene muchos años, donde veía a un rabino decirle a uno de los estudiantes de la Escritura o de la Torá. Iban a hacer una fiesta y le estaba diciendo a este estudiante: ¿sabes que es pecado delante de Dios estar deprimido? ¿Sabes que es pecado delante de Dios estar triste? Cuando yo escuché el comentario del rabino me llamó mucho la atención y yo preguntaba: ¿por qué está diciendo esto? Porque cuando tú estás triste, tú estás rechazando la bondad de Dios. Cuando tú estás triste, tú estás diciendo que la idea de Dios no fue la mejor. El apóstol Pablo dice que él sabe vivir en abundancia y en escasez, y en todo está conforme porque todo le ayuda para bien. Mucha gente conoce esto en el papel, pero no lo lleva a la práctica. Y el rabino mismo le decía a este hombre: sabes, cuando tú estás triste, estás diciendo literalmente: Dios no puede. Cuando te pones y te deprimes, cuando solamente quieres que Dios se amolde a tu forma sentimental. Yo creo que Dios no estuvo aquí porque no sentí. No necesariamente tienes que sentir, tienes que saber la posición que Dios te mandó, le decía el rabino a esta persona. Dios es bueno, y cuando creemos solamente en los ambientes o en las emociones, estamos basados en debilidades de nuestro carácter. ¿Por qué? Porque si no sentimos una emoción, entonces estamos débiles y nos deprimimos. Salimos a la calle y nos deprimimos y empezamos a quejarnos, dejamos de ir, dejamos de hacer las cosas. Y la iglesia tiene que ser transicionada de una característica almática a una característica espiritual. Recordemos lo que el apóstol Pablo dice, que el primer Adán era alma viviente, totalmente lleno de emociones. La mayor urgencia es que esto sea revelado en cada uno de nosotros, porque dentro de nosotros hay un espíritu vivificante. Jesús fue a la cruz,
Y Jesús, cuando fue a la cruz, no solamente murió para que la gente fuera salva. Es cierto, ser salvo es la función básica de todo ser humano. Por gracia somos salvos. Pero Jesús no solamente fue a la cruz para que entonces fuéramos salvos. Pues mucho tiempo se ha llevado una doctrina. Cuando yo estaba pequeño me acuerdo lo que se predicaba, que éramos salvos y queríamos que Jesús viniera ya por la iglesia con una mentalidad de ya nos vamos, con una mentalidad de escapista, con una mentalidad de no nos importa el mundo, pero ya queremos irnos, ya somos salvos. Y ese no era el plan de Dios. Ser salvos es un privilegio porque por gracia somos salvos, pero no es la mentalidad de Dios, porque Dios mandó a su Hijo al mundo para salvar el mundo, no para salvar a algunos cuantos, para que el mundo fuera salvo por Él, todos los que en Él creen. Entonces mucha gente necesita creer. Ser salvos es una posición, pero Dios no solamente murió, o Jesús no solamente murió para que fuéramos salvos, sino para que trajéramos una manifestación, porque el libro de Hechos dice que el Espíritu llegó sobre cada uno de los apóstoles y empezaron a echar fuera demonios, empezaron a liberar al cautivo, empezaron a romper cadenas de la gente, empezaron a romper con las maldiciones generacionales, empezaron a traer una nueva perspectiva, y es lo que Dios está desafiándonos en este nuevo tiempo. En este tiempo que estamos en casa, estamos trabajando en una reestructuración para salir a la calle con una nueva perspectiva, con la perspectiva del cielo en la tierra. Es necesario, mucha gente está esperando allá afuera que tú y yo nos manifestemos. Mucha gente está esperando que la manifestación de los santos sea algo glorioso. El doctor Bill Hamon, en uno de sus libros, habla acerca de la tercera reforma. Te recomiendo que leas ese libro. Y habla que este último tiempo, antes de que todo termine, tenemos que traerle ofrendas a nuestro Dios. ¿Cuál es la máxima ofrenda? Una cosecha de almas. El mundo está esperando. El mundo está esperando. La Biblia dice, Hechos 3:21, que Jesús no viene hasta la restauración de todas las cosas. No nos conformemos solamente con la salvación. Tenemos que manifestar, traer el reino de Dios a la tierra. Cuando Jesús inició su ministerio, empezó a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Traer el reino de Dios. ¿De qué debemos arrepentirnos? No solamente de la forma de vivir, sino de la forma aún de pensar cuando ya estamos en la iglesia. De una forma de pensar con una naturaleza nueva, con una cultura del cielo, no con una cultura egoísta, no con una cultura que tenga odio, no con una cultura que quiera deshacer, no con una cultura divisoria, no con una cultura de chisme. No, arrepintámonos y traigamos la manifestación. Metámonos con Dios en este tiempo y digámosle a Dios, Señor, ¿qué tengo que cambiar? Yo quiero manifestar. Tu palabra dice que tenemos que manifestar el reino de forma visible. Una vez platicando con alguien acerca de esto, me dijo, bueno, es que para Jesús era fácil hacer milagros porque Él era Dios. Claro que Él era Dios. Claro que Él era Dios y Él hacía milagros, pero también era hombre, 100% hombre, porque nació de un parto. Y al nacer de un parto, Él hizo grandes cosas y Él era un ser humano. Entonces, al ser un ser humano, me desafía a mí y a todos los seres humanos a hacer cosas semejantes a las que Él hizo. Por eso Él dijo, es necesario que yo me vaya para que llegue el Espíritu y ustedes sean testigos, ustedes sean protagonistas de esta nueva historia. Ustedes van a hacer cosas mayores de las que yo estoy haciendo. ¡Qué desafío tan grande tenemos! Somos salvos por gracia, pero Él también puso dentro de nosotros el Espíritu. Un espíritu el cual nos hace ser vivificantes. Debemos dejar el tiempo almático. Debemos morir a la naturaleza almática y vivir en la posición que Dios nos dijo. Pastor, ¿cómo vivo esto? Sabiendo que Dios te colocó. Lee tu Biblia y ve dónde Dios te puso. Dios te puso en lugares celestiales. Te sentó junto con Él. Fue la posición que Dios puso a la iglesia. No en una forma caída. No con una persona derrotada.
Somos guerreros de Dios, somos hijos de Dios, llevamos su sangre como cobertura, llevamos su espíritu dentro de nosotros. Hay un poder en nuestra boca, hay un desafío grande. Entonces tenemos que traer cambios en nosotros. Las cadenas de debilidad han dejado a la iglesia estancada, mientras que el espíritu vivificante no vive por emociones, sino que trae un esfuerzo de la posición que Dios nos dio. No un esfuerzo humano, sino la posición que Dios nos dio. Tenemos que saber que el potencial que Dios puso en nosotros es un potencial para ser agentes de cambio y transformar atmósferas. No es para algunos solamente, es para todo aquel que quiere morir al sentimentalismo y poner la condición de espíritus vivificantes. Espíritus vivificantes, ¿cuál es esta naturaleza que lo describe? Cuando somos transformados a espíritus vivificantes, nuestra visión cambia. Ya no solamente nos creemos por lo que pasa en el alma, sino estamos transformados de forma con fe. ¿Por qué con fe? Porque creemos lo que Él dijo y no lo que estamos viendo. Ya no tenemos una fe racional donde pensamos las cosas, donde estamos viendo las cosas, sino nos movemos por lo que Él habló y sus palabras siempre son verdaderas. Estamos en el inicio de un tiempo de verdor, en un tiempo de abundancia. Lo que se produce en el espíritu vivificante, Dios quiere crear dentro de cada uno un tiempo nuevo para ser completos, para colocarnos en la posición que Jesús entregó. Conformarnos solamente con la salvación es muy poco con lo que Dios hizo. Dios no vino a la cruz solamente para que fuéramos salvos, sino para traer una manifestación. Cuando llegamos a esta revelación, dejamos de ser como las olas del mar, que por un momento van y por un momento se retroceden por medio de las emociones. Se elimina la autocompasión cuando sabemos que somos espíritus vivificantes. La competencia unos con otros se elimina el difamar a alguien más. Jesús sabía que iba a morir en la cruz. Fíjate qué interesante. Pero Él, como era un espíritu vivificante, Él no le espantó esto. Él no era solamente un alma viviente. Si hubiera sido una alma viviente y sabía que iba a morir en la cruz, aquel día en el Getsemaní se pone a llorar, se deprime y ya no quiere ir. Porque hubiera dicho, ¿por qué estoy pasando por un tiempo tan difícil? Pero como Él era un espíritu vivificante, no le impresionó todo esto, no le espantó, porque Él sabía el final. Él sabía que era el plan de Dios. Él sabía que iba a resucitar. Él sabía que iba a traer una manifestación gloriosa y que ésta se iba a compartir con los suyos. Él conocía la voluntad de Dios. Por eso es necesario que como espíritus vivificantes en este tiempo pasemos tiempo en oración, tiempo en ayuno, tiempo leyendo las escrituras. Se le preguntó a un hombre, ¿cómo me capacito para poder profetizar? ¿Cómo me capacito para saber cómo Dios está hablando? Y el hombre sabio decía, pues es muy sencillo. Lee las escrituras, ve lo que Dios está diciendo, cree la posición donde Dios te colocó, apunta las promesas de lo que Dios te dijo y vive bajo ese edicto que Él habló. El hombre espiritual vive bajo sus promesas, mientras que el almático siempre va a vivir bajo emociones. Cuando el espíritu vivificante es revelado en nosotros, entendemos por medio de la fe y se activa nuestro espíritu. Entonces nuestro ambiente cambia. Pero si el espíritu no se activa, la gente vivirá enojada con Dios, vivirá con traumas, vivirá con una mentalidad ambientalista. Pero tenemos que vivir lo que el Señor dice. Recuerdo otro libro del Dr. Bill Hammond que habla acerca de las múltiples formas, 70 razones para hablar en lenguas. Y dice que cuando él habla en lenguas, uno se conecta con el cielo y empieza a traer diseños del cielo a la tierra.
hablemos en lenguas, pasemos el tiempo con Dios, leamos su palabra. Debemos conectarnos con el Espíritu para poder comenzar a producir una nueva vida, una vida con inteligencia espiritual, una vida con sabiduría de los tiempos, una vida donde nos haga recordar su palabra, una vida donde nos haga vivir por lo que Él dijo, que cuando venga el desánimo nosotros sepamos que somos espíritus vivificantes y podamos ser transformados. Es tiempo de que seamos diferentes. En el libro de los Hechos describe el derramamiento más grande, el derramamiento del Espíritu Santo y cómo los apóstoles fueron transformados. Cuando son transformados, ya no los miramos regresándose nuevamente a pescar como lo hacían antes. Ya no los miramos negando a Jesús. Ya no los miramos dispersándose por miedo. Su naturaleza fue cambiada, porque entonces pasaban del área almática al área espiritual con un corazón grande, con un espíritu nuevo, con un espíritu que estaba dispuesto a ir hasta el fin del mundo y vivir lo que Dios había dicho sin mirar lo que había o las amenazas de los romanos y de los demás pueblos. Es tiempo de buscar esto. Estamos terminando y estamos buscando unos días gloriosos. Estamos a punto de celebrar el Pentecostés. Estamos a unos días de celebrar el Pentecostés. El mismo hecho que vivieron ellos cuando fueron transformados. Si es verdad que esto ya pasó y la gente puede decir, pastor, pero el Espíritu Santo ya vino. Sí, el decir que viene el Pentecostés es recordar esa gran fiesta. Alegrémonos y pidamos a Dios que la misma naturaleza que los cambió ellos nos cambie a nosotros. Y cualquiera puede decir, pero ya somos cambiados, ya tenemos el Espíritu dentro. Entonces manifestémoslo. No podemos regresar a la calle, a la vida como lo hacíamos antes. Los tiempos que estamos viviendo de sacudimiento son tiempos de transformación. Y cuando digo sacudimiento, no estoy hablando de calamidad. Para los hijos de Dios no es calamidad. Es un sacudimiento, quitando la polilla, quitando la paja de lo que nos estorba para nuestra nueva temporada. Es un tiempo de salir valientes, como los valientes de David cuando estaban en aquella cueva. Fueron entrenados para hacer cosas magistrales. Fueron entrenados para matar gigantes. Es tiempo de traer transformación. Tiempo de una nueva constitución en la iglesia. Ya no con fundamentos o moldes humanos o tradiciones humanas, sino creyendo lo que Dios dijo. La tercera reforma, la manifestación de los santos a través del Espíritu Santo. Y te animo a no desperdiciar más el tiempo, tal vez estando en lugares de comodidad. Pastor, ¿cómo sé si estoy viviendo una vida almática o una vida del Espíritu? Acabamos de dar una grande descripción de todo esto. ¿Estás basado en las emociones o en lo que Dios dijo? Te animo, te desafío a que no vuelvas a sentir más lástima de ti. Te desafío a romper el molde. Te desafío a que cuando quieras perder el rumbo, empieces a pensar en lo que Dios dijo acerca de ti. Me niego a sentir lástima de mí. Me niego a vivir épocas difíciles en la mentalidad. Me niego a escuchar lo que no debo escuchar. Debo escuchar la palabra de Dios. Dios tiene pensamientos de bien y planes de bien. Él siempre nos dará una buena esperanza y un buen futuro. Si guardamos los mandamientos de Él, si guardamos su enfoque, si guardamos sus consejos, vamos a comenzar a vivir los tiempos más grandes que nunca en la vida hemos vivido como iglesia. Estoy emocionado por eso. Estoy emocionado porque estamos a punto de vivir la mayor cosecha. Milagros aquí, demonios saliendo y huyendo por acá, enfermos sanados, presos liberados, gente restaurada a través del poder del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Lee tu Biblia y señala cada una de las promesas.
Es un ejemplo que podemos hacer. Cada una de las promesas, subraya tu Biblia, cada una de las promesas que Él tiene para ti y hazlas tuyas, repítelas, apropialas. No se trata de fe positiva o solamente fe por repetir. No, se trata de hacerlas carne. Se trata de hablar, se trata de romper el molde, de no ser sabio en su propia prudencia. Júntate con gente que hable de esto. Júntate con gente que manifieste el reino de Dios y su justicia. No nos hagamos personas solitarias. No. Las personas solitarias no llegan muy lejos. Dios hizo familia. Somos una gran familia. Somos un cuerpo. Necesitamos cambiar el rumbo. Salir de las tradiciones ancestrales, de las tradiciones culturales, de las tradiciones eclesiásticas incluso, para caminar en el poder de un Dios infinito que no solamente nos colocó en una salvación, sino que quiere que manifestemos su poder, donde no podamos encajonar a Dios en un molde. No pienses en la capacidad que tú tienes como ser humano, sino piensa en la capacidad que Él dijo que tú podías hacer. Así es que debemos buscar nuevos ambientes, pedirle a Dios que nos dirija, porque esta es la restauración. El Señor no viene hasta la restauración de todas las cosas. ¿Cómo hacemos cambios? Buscamos nuevos ambientes. Busquemos nuevos ambientes. Pidamos a Dios que nos dirija. Que sea tanta su presencia en nosotros, tanta el hambre que no podamos ni siquiera dormir, que no podamos estar en paz, y que el Señor nos desafíe y nos lleve, incluso nos conecte en nuevos caminos. Hay más allá de la perspectiva personal. Atrévete a creer lo que Dios dijo para ti. No más personas que se autocompasionen. No más personas que quiera que alguien los levante. No más aquellas cadenas donde hablan tal vez de la debilidad del ser humano y alguien los aplaude para que se sientan bien. No. Aquellas palabras donde dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque un Cristo vivo llevo dentro de mí. Porque sabemos vivir este tiempo con gracias a Dios. Porque Dios tiene buenos planes para nosotros. Porque Dios nos dio la potestad y la autoridad sobre los enfermos. Porque, wow, hay tantas palabras que podemos repetir. Aunque tus ojos no lo vean, no importa lo que tus ojos puedan ver. Importa más lo que Él dijo, porque su palabra es eterna. No importa lo que nosotros vemos, ni siquiera es real. Este vaso que vemos ni siquiera es real, porque se rompe y va a la basura y ya no es real. Todo, esta computadora, uno mismo. La realidad está en lo que Él dijo, porque lo que Él dijo es eterno y no le afecta el COVID, ni le afecta el año que estamos viviendo. Él no le afecta, porque su palabra es siempre amén. Si tú tienes que decirle a Dios que cambie en ti la naturaleza, hazlo. No importa que ya seas salvo. Señor, ya no quiero basarme más en sentimentalismos. Me desafías cuando leo tu palabra y quiero salir allá afuera a hacer milagros. No necesitamos hacerlos en la iglesia. No necesitamos hacerlos en un lugar especial. Allá afuera, cruzando la puerta, hay gente que tiene necesidad. Sana a los enfermos, dice la Biblia. No solamente oras, sana a los enfermos. Sal y trae esperanza a la gente. Vive diferente. Cuando la gente te vea, dile: ¿por qué tú? Que te diga: ¿por qué eres diferente? Porque Cristo está en mí y porque hay una esperanza de gloria, porque Él lo dijo. Te bendigo nuevamente y que esta palabra sea de desafío para ti. Soy el pastor Israel Ávila y yo creo que hay mucho que meditar y mucho que orar. Te bendigo desde nuestra casa, bendigo tu casa, bendigo tu familia. Y si nos viste hasta este momento, suscríbete a nuestro canal y compártelo. El fin de esto ni siquiera es hacernos famosos. El fin de esto es llevar una esperanza de vida a alguien más, porque siempre alguien la necesita. Soy el pastor Israel y te bendigo. La gracia y la paz. Amén.